tenemos que empezar hablando pues por algo que ha sido el tema de conversación, no solo en los espacios especializados en tecnología como el nuestro, sino en los medios nacionales, en los noticieros, y son los dichos, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno pues a una de nuestras redes sociales favoritas, al menos de la mía, que es Twitter, y pues la polémica que generó al decir pues estas cuestiones, ¿no? De que para él debería de haber mucha mayor transparencia, digamos, para que estas redes sociales como Twitter y Facebook, dijo textualmente, nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots y además que rindan cuentas, que haya transparencia. Y creo que Rubén, creo que contigo será, quería empezar con esto porque tú sabes mucho del tema y creo que podrás dar una opinión balanceada al respecto. Creo que un primer conflicto a veces cuando cualquier figura pública, más si se trata de un político, más si se trata del presidente, hace una declaración como esta, pues la polémica siempre es que a veces se confunden términos y hay una cierta incomprensión sobre cómo funcionan estas tecnologías. Empezando por el hecho, como el mismo Twitter, esta misma plataforma declaró posteriormente en respuesta al señor presidente, ellos dicen, pues es que nosotros no recibimos ingresos por bots. De hecho, dice Twitter, están prohibidos, ¿no? Ahí es donde viene la confusión. No es que estemos negando que en Twitter no existan, desde luego, actores maliciosos que utilizan la plataforma para diseminar información de manera maliciosa y crear noticias falsas o hacer campañas negativas en contra de figuras públicas. No es que no existan. El problema es que están prohibidos en Twitter y generalmente son actores que están violando los términos y condiciones de la plataforma, haciendo uso negativo de la tecnología, y a veces no son bots, que ahora también ya me da mucha risa, Ahmed, seguramente a ti también, este tema de cómo se está utilizando la palabra bot ya para cualquier cosa, ¿no? Y a veces pues, estamos hablando en realidad de redes de personas de carne y hueso que efectivamente están siendo contratadas por alguien, diseminando rumores, información falsa o para dañar a una persona. Y a veces eso se confunde y creo que esa es parte de la respuesta que le hace la empresa al presidente. Sí, tiene razón, creo, hay que ser más transparentes, pero a veces esa transparencia no se le debe exigir necesariamente a la plataforma, sino a los mismos actores políticos que la utilizan con una intención negativa, ¿no? Correcto. Sí, estoy justo de acuerdo en eso. Estaba pensando, bueno, platicando acá con unos amigos la otra vez, y era justo cómo funcionan estos bots, ¿no? Porque es como algo muy mágico, algo muy tecnológico, ¿no? Así. La realidad es, como tú dices, hay gente que se les paga, ¿no? O sea, estos famosos call centers, que en el gremio les llamamos troll centers, literalmente es esta banda que te está marcando para venderte cosas así. También los contratan para justo activar cuentas de Twitter y replicar mensajes y hacer retweets. Y es eso, es un ejército de personas que están recibiendo plata, mal que bien, para justo ejecutar estos ataques. Y como tú dices, o sea, existen en la plataforma. Twitter seguramente todos los días bloquea miles, por ahí leí que en un año millones. Y eso, justo es eso, ¿no? Twitter no, o sea, puede controlarlo, pero no puede detenerlo, puesto que es difícil que si una persona humana está activando estas cuentas, es difícil darse cuenta, ¿no? No obstante, también existen las tecnológicas, ¿no? O sea, que por alguna razón estas computadoras, navegadores, teléfonos infectados vengan programados para que cuando les manden un mensajito a los maleantes, empiecen a tirar los tweets a utilizar la red, ¿no? También puede pasar. Por ahí hubo historias, ¿no? ¿Recuerdas olvidé ahora el nombre, pero el hacker que hackeó las elecciones en América Latina? ¿Recuerdas esa nota? Ajá. Se divulgó mucho esa nota. Se divulgó. Un colombiano. Colombiano, correcto. Y mucho de de lo que decía, de sus grandes ataques eran justo orquestar granjas de trolls, los troll centers, ¿no? Coordinar mensajes, coordinar todos estos equipos, ¿no? Incluso tenían software especializado para coordinar a estas personas. Correcto. Sí, ahí está un poco el tema. Creo que es sano, efectivamente, que esta discusión se lleve a la arena pública, pues porque todos,
y me incluyo, podemos tener muchas dudas sobre cómo funcionan estas redes sociales, cómo se benefician ante esta posibilidad de utilizarlas negativamente o no, si lo tienen prohibido o no, y al final de cuentas, quién está y con qué motivaciones detrás de este tipo de campañas que sí existen. Eso nadie lo está poniendo en duda. Y tan existen, querido Fi, que me llamó la atención también esta noticia que se dio a conocer recientemente, de que Twitter ya identificó a una serie de grandes diseminadores de información incorrecta o potencialmente falsa sobre la pandemia de COVID-19 y que entre estas cuentas alcanzan alrededor de 3 millones de personas. Son 10 cuentas que tiene cada una más de 100,000 seguidores y promueven historias falsas sobre supuestas curas o sobre una supuesta teoría de la conspiración detrás de cómo inició esta pandemia, o inclusive algunas, como ya lo dijimos en alguna emisión, incorrectamente y falsamente vinculando la tecnología del 5G con el coronavirus. Lo interesante de la nota es que otra vez, inclusive 10 de estas cuentas están verificadas, porque pertenecen a personas de carne y hueso. Entonces es un poco lo mismo de lo que hablábamos. No hay que confundir términos, porque caemos en la trampa de la simplificación o de decir, es que es la tecnología y es que estas empresas utilizan robots. Y pues no, a veces somos nosotros mismos. Digo, levante la mano quien no ha compartido información falsa por error alguna vez, que nos hemos ido en la finta de, ya se murió Chabelo, no, que no se murió, que la no, y te tienes que regresar a borrar el tweet o tu publicación en Facebook. Esas cosas suceden y hay actores, personajes que desde mucho tiempo en la radio y en la televisión se dedicaban a diseminar información falsa y que ahora lo están haciendo a través de Twitter y Facebook, pero son cosas completamente de acuerdo. Sí, y aparte es un poco triste, ¿no? Porque la mayoría de las veces, o sea, la desinformación que corre por estos lados normalmente tiene tintes políticos, ¿no? Está mal que pase eso, pero está peor, creo yo, cuando es en el contexto de una pandemia, ¿no? Es como que agarrar o sea, algo muy cañón, muy fuerte que está pasando justo para politizar el tema y eso, ¿no? Regreso un poco a lo que decías, ¿no? Pues tampoco es trabajo como que del presidente a lo mejor saber exactamente cómo funciona, a lo mejor era una pregunta genuina tenía hacia Twitter. La cosa es esa, que si una persona que en teoría tiene ¿cómo se llaman? Los que te ayudan a entender los temas y están como un community manager. ¿Consejeros? Claro, un consejero. Un asesor, correcto. Tienes que hacer esto, eso. Imagina lo que espera con gente más mortales o más de base como nosotros, ¿no? Entonces sí. Claro. Sí, exacto. Si el presidente rodeado, uno pensaría, uno supondría, pero no estaría yo completamente seguro, rodeado de gente que debería de saber más de estos temas, como el encargado de la comunicación de parte de la presidencia, por ejemplo, si todavía tienen esta red de contactos y aún así se pueden cometer estos errores de confundir un bot con una granja de troles, como tú les dices, o de gente que está contratada para diseminar información falsa y manejar múltiples cuentas, pues ahí es donde cae uno en estas trampas, y por eso también me pareció más que bienvenido e interesante que la gente de políticas públicas de Twitter en México haya salido a dar la cara y a explicar que de entrada ellos no operan de la misma manera. Pero bueno, nos podríamos seguir horas hablando de estos temas. Afortunadamente hay muchas notas esta semana, creo que después de semanas bajonas en términos de cantidad de información, por obvias razones, creo que otra vez está retomando mucho la generación de información relacionada a tecnología, desgraciadamente no siempre con buenas noticias, pues porque se dio a conocer también en estos días que estos grandes gigantes de la tecnología empiezan a tomar decisiones tristes, despidiendo a muchas personas. Es el caso de Uber, quien está despidiendo a 3,700 personas de su equipo, lo cual representa el 14% de su fuerza de trabajo, obviamente derivado del bajón, de la disminución tremenda en el uso de la plataforma por las políticas de aislamiento para combatir la pandemia de COVID-19. Y no solo es Uber quien está tomando decisiones tan fuertes como estas, también Airbnb, pues por supuesto que se ha visto impactado porque la gente obviamente no está viajando, obviamente no está rentando habitaciones ni de hotel ni de casas o lugares donde hospedarse.
y eso ha derivado en que estén anunciando el despido de 7,500 empleados en todo el mundo. No, disculpen, me equivoqué. Son 7,500 es la suma total de empleados que tiene y va a despedir al 25% de esos 7,500 empleados en todo el mundo. El caso es que estamos hablando de unas cifras muy importantes y de dos empresas gigantescas, y es ahí donde pues uno no entiende, por supuesto, creo que se entiende que cualquier empresa o la gran mayoría de las empresas y los negocios hoy en día estén pasando por un mal momento y estén registrando pocas ventas. Pero también uno se pregunta, híjole, estamos hablando de dos empresas que han recaudado cantidades billonarias de dólares de inversión y que cuesta mucho trabajo entender, oye, un guardadito de 2 meses, de verdad no lo tenía Uber, no lo tenía Airbnb, y es ahí donde nos vemos cara a cara con el inclemente capitalismo que dice, pues no se trata de tener guardaditos, se trata de llegar a las metas que demandan los inversionistas, y si para llegar a dichas metas o al menos no estar tan lejos de ellas necesitamos cortar gente, lo haremos. Y así lo están haciendo tanto Airbnb y Uber, y seguramente y tristemente y dolorosamente seguiremos compartiendo noticias de otras empresas que harán lo mismo en las próximas semanas, ¿no? Wow. Sí, o sea que son realidades ahora sí que del mundo capitalismo salvaje, le diría. Me quedan dudas sobre estas notas. Yo entiendo que empresas como Uber o Airbnb son empresas que están legalmente en algún país, ¿no? Uber está Nueva Zelanda, me parece. Uber está registrado, no sé si en Holanda, no, Facebook, sí, en Holanda. Creo que Uber tiene sus oficinas en Holanda. Entonces centrales. O al menos legalmente está registrado en Holanda, que no, porque sus oficinas están en Estados Unidos. Porque eso me lleva a preguntarme, o sea, estos despidos son alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo se hacen o cómo es la forma en que le pagan a las personas en estas partes del mundo? Me pregunto, acá en México tiene que haber alguna especie de contratos laborales dentro del país que no lo sé. O sea, más bien la pregunta es, ¿cada país puede tomar decisiones? Es una decisión global y todos nos... Sí, todo parece indicar, y según entiendo, que efectivamente se tratan de decisiones globales que afectarán a la fuerza de trabajo de la empresa sin importar dónde se encuentren. Efectivamente, estoy especulando y habrá que corroborarlo, pero me imagino que, por ejemplo, corroborando aquí el número, son 1,900 despidos de Airbnb. No me queda claro si serán todos empleados que estén en Estados Unidos o serán a lo largo del mundo. Según lo que he leído, en específico, la revelación de Uber, el despido de 3,700, son a nivel global, y entonces abarcarán a empleados no solo dentro de Estados Unidos, sino podrían ser inclusive, no lo sé, empleados en México. Estaremos investigando y a ver si lo podemos comentar en las próximas semanas, si se confirma que empleados aquí en México de estas empresas pues se han quedado sin trabajo. Triste, pero pues la realidad en la que nos encontramos después, durante y después de la pandemia, seguiremos compartiendo noticias así. Y siguiendo con noticias... Perdón, hay pregunta rápida. Algunos países están ofreciendo beneficios fiscales a las empresas que apoyan a sus empleados. Tomar estas decisiones de despedir a estos grupos a estas personas hacen que podría ser que pierdan estos beneficios en otros países, bueno, en los países. Entonces la decisión es como interesante, ¿no? Saber cómo llegaron a esa decisión. Sí, sabemos que en Estados Unidos también hay una manera fácil de medir la cantidad de personas despedidas, pues por la cantidad de personas que empiezan a solicitar estos apoyos económicos ante el desempleo, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos tiene estos contrastes a veces, ¿no? De una legislación como mucho más favorable para las empresas, pero sabemos que también está empezando a emitir apoyos, a dar dinero a las personas que pierden su trabajo, y que son números que ya superaron inclusive a los de la Gran Depresión de los años 30 del 29 allá en los Estados Unidos. Pero bueno, seguiremos, tristemente, no nos va a quedar de otra hablando de estas cosas, y ojalá y que otras grandes empresas de tecnología puedan tener márgenes mayor de maniobra para no despedir a personas. Pero siguiendo en la línea, digamos, de noticias de lo que está pasando en consecuencia o como consecuencia de la pandemia de COVID-19, pues hay que hablar de los eventos, los grandes eventos de tecnología que suceden cada año allá
en el Silicon Valley, en el Valle del Silicio, en California, en Estados Unidos. Y uno de ellos, uno de los más importantes, era el que organiza cada año Apple, la llamada Worldwide Developers Conference, o como cariñosamente ya se le conocía, la WWDC, que es cuando los fanáticos y redentos de los productos de la manzana iban para allá y escuchaban en su momento al todopoderoso Steve Jobs y presentaba generalmente los grandes productos de la empresa. Pero, pues, oh sorpresa, este año la conferencia fue aplazada, no diríamos que cancelada, pero sí se advirtió que era imposible que se fuera a realizar en persona o con personas trasladándose, pues por obvias razones, ¿no? Ahora lo interesante es que Apple acaba de anunciar que ya tiene fecha, será el 22 de junio y obviamente será completamente virtual o a distancia. Serán videoconferencias que se transmitirán a lo largo de una semana, comenzando, como les decía, el 22 de junio. Lo que me parece interesante, Fi, y que creo que es lo que se puede comentar acá, es justamente cómo esta nueva normalidad está obligando a muchísimas empresas y organizaciones a hacer sus eventos de manera virtual o a distancia. Y en algunos casos puede traer esto beneficios. En este caso, el evento de Apple no era gratuito. Si uno de nosotros quería ir y aprender, digo, ese era un poco el pretexto, tener contacto directo con gente de Apple, eso era cierto, con los ingenieros y buscar asesoría. Si uno se encontraba, por ejemplo, haciendo una aplicación para iOS, para iPhone, tú podías pagar un boleto y apartar una sesión, ¿no?, de consultoría o de asesoramiento con un experto ingeniero de Apple. Pero costaban la nototota. Un boleto para este evento de Apple costaba mucho dinero. Y ahora, pues obviamente con este traslado a lo virtual, pues nos enteramos de que será un evento gratuito. Entonces, pues creo que de alguna u otra manera, viéndole el lado amable a toda esta situación, pues se está tirando una barrera importante que podía impedir que muchos fanáticos de los productos de Apple pudieran conocer más, aprender y desarrollar sus propios servicios, productos relacionados con esta marca, ¿no? Creo que y hay que ver cómo reacciona Google, cómo reacciona Facebook. Ellos sí cancelaron sus eventos y de hecho Facebook anunció hace unos días, ni se queden esperando, este año ya no va a haber eventos de Facebook. Estamos replanteándonos muchas cosas, veremos si cambian de opinión y anuncian a lo mejor para finales de año una versión virtual de sus eventos con los desarrolladores, ¿no? ¿Tú has tenido oportunidad de ir a alguno de esos eventos? No. Alguna vez me tocó tal vez el Moslando, en un evento de Mozilla, pero me parece que era algo más cerrado, no era algo así como que compraras tu boleto y eso, sino más de comunidad. Lo que sí es cierto es que bueno, me tocaron algunos acá en México, ¿no? Cuando estaban los Google I.O., el Google Day y esas cosas. Claro. Y lo que sí es cierto es que las dinámicas son muy distintas. O sea, yo entiendo todo este contexto y va a ser muy interesante ver cómo se van a hacer estas redes en lo virtual, ¿no? Porque uno iba mucho a estos eventos, aparte de las conferencias y todo, como tú dices, a tener contacto con personas que tienen mismos intereses o de las que puedes aprender o cosas así. Hacer relaciones públicas, ¿no? Y como sabemos, hacer relaciones públicas a través de internet, de la webcam, pues no es lo mismo. Sí, aunque bueno, quién sabe, puede haber un área de oportunidad, eso de poder tomar las llamadas en calzoncillos o boxer y solo con la cabeza arriba. puede liberar. Siempre hay que verle el lado amable. Oye, y en la misma línea, para irnos un poco ya más rápido porque se nos empieza a terminar el tiempo, pues me llamó la atención el contraste con la decisión que toma Epic Games, este gran estudio y empresa de videojuegos, quienes sí anunciaron ya la cancelación definitiva de la Copa Mundial de Fortnite, lo cual me parece muy irónico. Estamos hablando de uno de los videojuegos más populares del momento, y que un videojuego que es inherentemente algo que se juega en casa, con una conexión a internet, el evento emblemático se cancele, pues es un poco paradójico, ¿no? Pues resulta que la gente de Epic explica que este tipo de eventos son muy competitivos, de eso se trata, hay premios millonarios y se tienen que jugar bajo ciertas condiciones que garanticen una igualdad, digamos, ¿no?, de oportunidades, una igualdad en la competencia para todos los participantes. Y si se hiciera a distancia, pues ahí entraría el factor de, oh, yo me falló, tengo mi internet acá con la compañía X y está lentísimo y no estoy compitiendo contra el compadre de Corea del Sur y ese compadre va rayado, es injusto. Entonces, ante la imposibilidad de hacerlo en un mismo espacio físico, con una conexión a red local que le dé las mismas condiciones de pelea a todos los participantes, Epic de plano dijo, bye, se cancela este año nuestro mundial de Fortnite.
Otro contraste interesante con lo que acaban de anunciar una serie de desarrolladores de videojuegos y empresas también relacionadas a la industria de los videojuegos ante la cancelación del E3 o el famoso E3, el Electronic Entertainment Expo, que era este evento anual otra vez donde las empresas de tecnología de videojuegos específicamente como Nintendo, Sony, Microsoft y otros estudios presentaban sus nuevos títulos, pues se canceló, como ya sabemos por qué. Ahora acaban de anunciar estos nuevos actores independientes, un nuevo concepto que se llama Summer Game Fest, totalmente virtual, en donde las principales empresas de videojuegos como 2K, Activision, Bandai Namco, Blizzard, Bungie y un largo etcétera, Electronic Arts, Warner Bros., Riot Games, van a presentar los títulos más esperados de este año y por supuesto Xbox y la gente de Microsoft hará anuncios de su más reciente consola. Por cierto, no sé a ti qué tanto te emocionen los juegos de Microsoft, pero fue interesante porque se presentó este jueves ya la primera serie de videos que muestran, digamos, los nuevos videojuegos que van a salir en conjunto con la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X. Por fin tenemos juegos de, como se conoce, el gameplay, es decir, pues ya imágenes reales de cómo se van a ver estos videojuegos, qué tanto mejoran las gráficas, por supuesto, respecto a la anterior generación de videojuegos en las otras consolas. Y lo interesante también es pues, que son franquicias nuevas. Eso me llamó la atención porque no sé si estabas enterado, Fi, pero pues había un cierto nerviosismo entre la base de fans de Microsoft, pues porque la generación pasada estuvo un poco más dominada por Sony, vendió más la PlayStation 4 y en buena parte fue por títulos exclusivos que tuvo, como el nuevo God of War, por poner un ejemplo. El Death Stranding en su momento fue exclusiva también de Hideo Kojima. Entonces como que decíamos, uy, pues qué chido que Microsoft va a sacar una nueva versión de su consola, pero qué tanto va a poder competir con las exclusivas de PlayStation. Y me llamó la atención y me da gusto ver nuevas franquicias que presentó Microsoft, una serie de nuevos títulos, uno que se llama Second Extinction, otro que se llama The Medium, otro The Scorn, uno que está voladísimo, lo empecé a ver y haz de cuenta que son puros diseños muy parecidos a los dibujos que hacía Hans Rudi Giger, el diseñador del Alien. Entonces una cosa tenebrosa que me llamó mucho la atención. Otro título de disparos en naves espaciales que se llama Chorus. Entonces parece que podemos respirar tranquilos los que teníamos miedo sobre qué tanto Microsoft iba a sorprendernos con títulos exclusivos para su nueva consola. Al menos ya se presentó una nueva serie de títulos para la nueva consola de Microsoft. Veremos cómo le va a Microsoft y qué tanto se retrasa el lanzamiento. Hay todavía también un cierto nerviosismo porque se supone que se lanza a finales del año. Y con todos los problemas que ha habido en las líneas de producción, obviamente allá en las fábricas chinas por el coronavirus, podría haber un retraso, pero hasta ahorita todo parece indicar que del lado de Microsoft las cosas marchan bien. Y pues otra noticia triste, querido triste y no tanto, creo que aquí sí podemos debatir un poquito, es el nuevo impuesto a las plataformas digitales que pues el día de hoy ya empezó a comunicarse porque este nuevo impuesto, contrario a lo que quizás muchos hubiéramos deseado, pues nos lo están trasladando a los consumidores estas plataformas. Resulta que muchas plataformas que ofrecían contenidos o productos digitales, como por ejemplo películas, música, videojuegos, pues no estaban, digamos, cobrando un IVA, el impuesto al valor agregado. Obviamente el gobierno no estaba viendo ese dinero enriquecer sus arcas y uno podría con toda razón decir, oye, ¿por qué si yo voy y compro unas papitas en una tiendita o un DVD en una tienda física o un Blu-ray, ahí sí se paga IVA y por qué a estas plataformas digitales no pagan este impuesto? Pues alguien en el gobierno pensó lo mismo y dijo, pues acá hay una buena oportunidad para tener más lana, para ejercer el presupuesto, y se implementó a raíz de una iniciativa de la Secretaría de Hacienda. Se pasó ya en el Congreso hace unos meses y ya están empezando distintas plataformas a implementar el impuesto al valor agregado de 16% en sus productos y servicios. El día de hoy, todos los que tenemos suscripción a Netflix, nos llegó un mensaje diciéndole, compadre, estos son los nuevos precios. No fue la única plataforma que mandó esta información, también fue el caso, por ejemplo, de Sony y todo su plataforma de venta de videojuegos PlayStation. También ahí ya dijeron, inclusive para las suscripciones anuales va a haber un aumento. Pues no sé cómo lo veas tú, Fi. A nadie le gusta que le suban los impuestos, esa es una obviedad,
pero también me parece cierto que estas empresas, sabemos, como tú decías, están constituidas en otros países, tienen una serie de esquemas para evitar el pago de impuestos. En muchas ocasiones su contribución es mínima o solo la hacen en un país, y esta es una manera en que el gobierno dice, ahora sí vamos a recibir dinero de estas empresas, aunque lo terminamos pagando nosotros los consumidores. ¿Cómo?